Si para entrar a tu correo de Google sigues yendo a gmail.com y ves la página tradicional de toda la vida, ya estás haciéndolo mal, porque es que, bienvenido a este vídeo, Gmail ha cambiado para siempre. Ya en 2026 tenemos un montón de herramientas nuevas, increíbles, que vamos a poder conocer y que por supuesto vamos a repasar en este vídeo una por una con ejemplos reales para que aprendas a utilizarlo como un auténtico pro. Y como he dicho, una de las cosas más llamativas que tenemos actualmente es que no necesitas acceder a Gmail para acceder a tu correo. Y es que por supuesto vamos a irnos a Gemini, a la base de todo, porque una de las cosas que están trabajando bien la gente de Google es lo que llaman inteligencia personal o Google Workspace, o básicamente que se relacionan todos sus servicios de forma imbricada para que tú lo que tengas es un continuo constante. Y le he preguntado esto: ¿cuáles son los mails importantes de la semana que requieran mi atención? Directamente enlaza con Workspace, hace un rastreo de mi mail de esta semana y mira, me informa de un trámite que he dejado a medias que tengo que resolver, que me preguntan por mi expediente académico, y de igual forma me dicen: adicionalmente el 19 de enero te registraste en Amazon desde... ¿Has sido tú? Lo típico que muchas veces te llega el mail de confirmación, pues te lo recuerda por si acaso, pues esto digamos que lo considera importante. Así que sí, esto sería una de las primeras opciones a la hora de utilizar Gmail. Pero sí, por supuesto, vamos a irnos a Gmail y vamos a irnos al mail de toda la vida para trabajar desde nuestra bandeja de entrada, ahora sí, todas las novedades que tenemos propias dentro de Gmail. Esto lo quería trabajar como plena curiosidad de que desde Gemini también podemos tener este acceso a Gmail o a Gmail o como lo digáis. Y antes de seguir me gustaría mostraros como siempre este pequeño gráfico que indica que la mayoría de la gente que ve mis vídeos es gente no suscrita, y os aseguro que estoy como un enfermo empapándome de inteligencia artificial, y por supuesto me gustaría seguir explorando este tipo de vídeos en los cuales bajamos todo al tierra y hacemos este tipo de vídeos para el día a día y para gente común que necesita estos trucos de forma cotidiana. Así que si te gusta esta serie de vídeos, lo mejor es que le des a suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguno de los que vamos a traer. A partir de aquí voy con el siguiente de los aspectos, y es que, como he dicho, se está trabajando todo de forma conjunta, y para los siguientes dos trucos vamos a irnos a la interfaz de Gmail de nuevo y vamos a darle a este puntito aquí de inteligencia artificial para ver las dos novedades que van de la mano de esto que voy a comentar ahora. Y es que por una parte la integración con el calendario, y lo más interesante para mí, la búsqueda semántica. Y es que le voy a preguntar directamente cuándo tengo cita en el peluquero, ¿vale? Directamente le pregunto así, de forma coloquial. Lo que hace es rastrear los mails y lo que me va a intentar indicar es del último mail de recordatorio. Pues mira, aquí 29 de enero a las 6:30 de la tarde tienes la cita. Genial. Como he dicho, tenemos una búsqueda semántica. Esto para mí es una de las novedades más interesantes de todo Gmail, porque ya no estás rastreando ni buscando, sino que pides, dices: oye, dame esta información que me es interesante. Y de igual forma lo vamos a enlazar con nuestro calendario y le voy a decir esto: añade esta cita en el calendario. A partir de aquí lo que hace es enlazar con mi cuenta de Gmail, que en este caso va todo indicado, y así que vamos a decirle: oye, añade esta cita en mi calendario. Y veis que tarda un poquito, voilà, lo tenemos. Ya tenemos una ficha creada en nuestro Google Calendar, directamente integrado con la ubicación, con la cita, con toda la información que ha podido extraer de mi Gmail, de lo que era el mail de confirmación, a calendario. Así que, como veis, dos novedades interesantísimas: lo que sería, por una parte, la integración del calendario y, por supuesto, esa búsqueda semántica que es mucho más cómoda. Y esto me lleva a otra de las novedades que Google llama AI Overview, pero que nosotros vamos a llamar de forma coloquial y sencilla búsquedas inteligentes. Es decir, imagínate que yo compré un mueble de IKEA, pues lo que le voy a preguntar es ¿de qué color era el mueble del año pasado? Me va a valer para el ejemplo. Son cosas así coloquiales del día a día que vamos a poder trabajar. Y después de una pequeña búsqueda me salen diferentes aspectos. Fijaros que me dice: oye, compraste este mueble de tele guay 4D blanco mate, y luego también compraste este otro roble botán, yo que sé, no me acuerdo cuál es, pero lo más interesante, fijaros que aquí pone fuentes, y es que esta pestañita de aquí de fuentes son los mails que ha ido rastreando para darme esa información, de forma que si aún así yo lo que quiero es irme al mail inicial, solo tengo que venir aquí y decir: oye, mira, pedido realizado de Amazon, oye, mira, pues aquí pedí este mueble con estos productos, con estos añadidos, y directamente lo que me va a hacer es poder rastrear ese pedido de forma tradicional, sin que yo tenga que buscar el mail o que tenga que irme a la barra de búsqueda buscando cosas, sino directamente pidiéndole cosas directas. Y esto me lleva sobre todo a lo más útil de esta inteligencia artificial, que es poder extraer datos. Imagínate que yo le pido: oye, ¿cuándo es mi
viaje en tren a Barcelona. Y por supuesto, lo encuentras sin mayor problema, tengo los próximos billetes de AVE para el Mobile World Congress, así que en este caso pues sabía que tenía un mail con esta confirmación de hacía poco tiempo, pero lo interesante no es que me saque esta búsqueda inicial, sino que yo ahora le pregunto, dime el localizador de este tren. Es decir, que de este tren, o de, bueno, la verdad que se lo he preguntado como el culo. El caso era que quería que me diera el localizador básico para la compañía de trenes, para que así yo lo pueda rastrear dentro de esa web, es decir, extraer datos de forma directa, que yo no tenga que buscar ese mail, que yo no tenga que buscar nada, sino que directamente, oye, dame el localizador de la aerolínea para mi vuelo. Y fijaros que directamente me da el localizador aquí en negrita y punto. Así de cómodo y así de sencillo. Y hasta aquí este primer bloque de búsqueda de información de forma inteligente de las nuevas herramientas que está trabajando Gmail, que podemos tener, como veis, en Gemini integrado o bien desde la propia web de Gemini. A partir de aquí, lo que quería hablaros ahora es de la redacción, que esto también ha cambiado bastante. Y es que imaginaros que escribo un mail así rápido, muy enfadado, oye, estoy harto de ti y quiero que me pagues ya a un proveedor que tengo. Pues fijaros que aquí abajo tengo un lapicerito con la estrella de Gemini, donde si pincho también me despliega una barra de escritura. Y aquí le voy a poder pedir una corrección avanzada a lo que ya he escrito. Entonces, claro, le damos el texto y le decimos, oye, quiero que lo crees de una forma más profesional y amable. Y claro, lo que nos dice es, le escribo para el seguimiento sobre el pago pendiente, el monto, claro, te pregunta, agradecería si pudiera agilizar el proceso, claro, del págame ya, le agradecería si pudiera agilizar el proceso, pues obviamente lo que nos da por una parte es algo coloquial y sencillo para nosotros, es decir, algo que podamos escribir muy rápido, pero que luego sin embargo quede formal y que no tengamos que estar perdiendo mucho tiempo comiéndonos la cabeza con los eufemismos adecuados para que esto sea razonablemente amable. Así que de esta manera pues tendríamos ese texto un poquito más formal y lo más importante, sin perder mucho tiempo. Pero también lo podríamos utilizar para escribir de cero. Imagínate, yo me enfrenté hace poco a la típica baja de una suscripción de, oye, me quiero dar de baja de este servicio y necesito que quede claro que el día 31 esto se corta. Simplemente lo escribes, le das a crear y pues fíjate, te encuentras aquí por medio de del presente correo, escribo para solicitar formalmente la baja de mi inscripción. Pues es bastante más formal, bastante más cómodo y sobre todo, lo que decía antes, rápido. Y es que quería plantear estos dos ejemplos sencillos, que para mí es la base más insípida de esta redacción de correo, porque lo interesante viene ahora. Donde realmente le he sacado partido es una vez que pedí una reclamación a una aerolínea que se había retrasado en el vuelo, y lo más importante, quería que Gemini apoyara eso con un poquito de fundamento legal. Y es que directamente busqué el mail de confirmación de ese vuelo y cuando le di a responder, de nuevo le di al lapicerito con el loguito de Gemini y le pedí esto, oye, escribe un mail de reclamación apoyándote en la normativa vigente de cara a poder reclamar que este vuelo llegó tarde 4 horas. Y claro, lo que me entregó es algo más o menos como esto. Como ya tenía el contexto del vuelo, pues ya añadió toda esa información. Oye, el vuelo tal, con fecha tal, llegó tarde, de este lado a este lado, de forma que lo que hay que hacer, según la normativa vigente, pues ya sabes, toda la parafernalia y todo el embrollo así, digamos, sensato y serio para poder escribir una reclamación formal de este tipo, pues la verdad es que lo trabaja muy bien. Y este para mí sí que empieza a ser un valor real, no tanto como ahorrarte un poquito de tiempo a la hora de escribir un mail, sino, oye, algo que realmente tiene sentido, que te va a ayudar a una reclamación formal. Y es que muchas veces yo recibo mails en inglés de muchas empresas, sobre todo por temas de trabajo, y claro, pues a veces hay un tecnicismo, algo que no se te hace cómodo, pues siempre puedes dar aquí a traducir en los 3 puntitos, y esto es algo habitual, pero me pasa también lo mismo, que me siento más cómodo si cuando estoy traduciendo, pues a veces le doy una pequeña pátina, un pequeño repaso de Gemini, y es lo mismo cuando estás escribiendo en la misma barra de antes, le puedes pedir, oye, tradúceme este texto, y listo. No tiene mayor misterio, pero que sepas que lo puedes utilizar muy cómodamente en tu día a día para hablar en otros idiomas, porque tendemos a pensar en inglés, pero piensa que esto te abre todas las puertas del mundo, es que vas a poder escribir un mail en kazajo si quieres, o sea, que esto es una auténtica maravilla. Así que con esto cerramos el bloque de la redacción y me gustaría ahora un par de cosas que están a punto de llegar, que puede que te hayan llegado ya o no, a mí en mi caso no, pero también te digo que como estáis viendo, este es el mail más prostituido del mundo, es el que utilizo para las pruebas, para las tomas del canal, y la verdad que es que está ya, no quiero hablar mucho de este mail, no me siento orgulloso, pero como decía, sí que hay dos novedades interesantes. Una, el AI Inbox, lo que sería la bandeja de entrada inteligente, con una recomendación directa de, oye, estos son los mails importantes del día, y digamos como que prioriza unos antes que otros. A mí no me ha llegado, he visto los vídeos promocionales y tiene muy buena pinta, pero por supuesto se va a poder desactivar, así que pues si no nos gusta, pues lo quitamos y listo. No sustituye la bandeja tradicional, eso no va a pasar. Y de igual forma, lo que vamos a tener también es la respuesta a formularios, algo que está a punto de llegar, que tendría que haber llegado en enero de 2026 y que estamos acabando y que todavía no ha llegado, pero que también puede que
te haya llegado, porque como veis esto se va desplegando por fases y hay gente que le llega antes que a otros. Esto básicamente se traduce en que cuando te llegue el típico Google Forms, la típica encuesta de satisfacción, pues que tú puedas decirle, oye, mira, estoy muy satisfecho, responde por mí. Y automáticamente Gmail/Gemini van a autocompletar ese formulario y tú te vas a despreocupar. Esto, como digo, son las dos grandes novedades que tienen que llegar ya mismo. Y a partir de aquí te voy a dejar 3 recomendaciones que yo he utilizado muchísimo en el nuevo Gmail y que a mí de verdad me están sirviendo para el día a día de una forma bastante cómoda. Una de ellas, agrupar facturas. Como sabéis, yo soy autónomo, pero puede que no te sirva como autónomo, que te sirva de tu economía doméstica del día a día. Por ejemplo, le puedes pedir en un momento determinado, oye, dime cuáles son las facturas del recibo del agua o del recibo del internet, ¿no? O sea, tengo esta compañía, Vodafone, Orange, y quiero que me digas cuánto me gasta en 2025. Pues va a encontrar todas esas facturas y te va a resumir cuánto has pagado de forma directa por tu recibo de agua. Esto, como veis, lo utilizo directamente desde Gemini porque para este tipo de búsquedas y preguntas directamente sobre mi mail es que no entro al mail, como decía al inicio del vídeo. Para mí el mail se ha convertido en algo mucho más funcional y aquí sí que está enlazado con mi cuenta particular en la que utilizo todo esto en mi día a día y aquí sí que pues, me dice, oye, mira, pues has gastado un total de tanto dinero al año y estas son las fechas de la factura. Esto es muy valioso, fijaros que hasta te permite exportarlo en hoja de cálculo, lo cual también se enlaza con el Google Drive, de forma que podrías tener un Excel con las cuentas de tu casa totalmente automatizadas. Oye, cada vez que te pida esto, actualiza este Excel que tengo con las diferentes facturas y así tengo pues un registro de mis pagos mensuales, de mis suscripciones de una forma muy controlada. Para esto lo utilizo muchísimo. Y esto aquí la imaginación es el límite. Yo le acabo de decir, oye, analiza todo mi mail y dime cuánto dinero me he gastado en Amazon en los últimos meses. Y listo, me saca el registro del pedido, el 23 de enero, el 23 de enero, aquí te gastaste 13 euros, aquí 64, esto ya depende de cada uno lo que se haya gastado. Y es que esa es la gracia. Ahora tu Gmail, todo tu mail es una gran base de datos personal donde vas a poder extraer datos, donde vas a poder extraer información gracias a Gemini, que lo va a rastrear y que te lo va a dar de forma mascada en cosas que, siendo sinceros, yo no iba a perder tiempo en analizar todos los mails para sumar y para hacerlo. Sin embargo, teniéndolo a búsqueda, pues sí que lo hago y no pierdo el tiempo. Otro ejemplo claro, rastrear paquetes. Oye, busca en mi mail cuándo llega el pedido de Zara sin tener que entrar en la web de GLS y dime cuándo llega o cuándo llegó o lo que sea. Y aquí te dice, oye, mira, el pedido número tal llegó el viernes 2 de enero, tal. Perfecto, perfecto. Es que es así de básico y así de sencillo. Poder rastrear paquetes directamente desde tu mail. Y eso me lleva a otro truco / recomendación, consejo, que es preguntarle, oye, ¿tengo alguna suscripción pendiente que vaya a caducar y que deba tener en cuenta de cara a cancelarla? Porque muchas veces tienes suscripciones y se nos olvidan. De hecho, los servicios de suscripción viven de ello. Vive de que se nos olvida darle a cancelar el servicio de suscripción y la renovación automática. Y esto es maravilloso porque fíjate que a 4 días me acabo de recomendar, oye, que el 3 de febrero te van a cargar 46 euros de una cosa que se actualiza automáticamente y que lo mismo ya este año no la necesito, o que lo hice para un año pero ya no lo necesito. También el Bitdefender Premium por un año. Pues fíjate que lo tienes hasta el 28 de septiembre de 2026. Oye, quiero añadir un recordatorio a mi calendario para que una semana antes me recuerde que tengo que cancelar esa suscripción de cara al año que viene, o me interesa renovarla un año más, pero que la decisión sea nuestra. De esta manera vas a tener de verdad mucho más controlado tu dinero y que en este caso ese tipo de huecos donde nos la suelen colar, pues que no sea tan grande. Es un poco mi recomendación del nuevo Gmail con Gemini para las cosas en las que yo realmente lo estoy utilizando. Y para terminar, el último truco que puedo daros es: ¿y si quiero quitar todo esto? ¿Y si a mí todo esto del Gemini, de Gmail, de la inteligencia artificial ya me está empezando a tocar los pies y yo lo que quiero es volver a mi bandeja de entrada de toda la vida y no quiero tener ninguna de estas novedades? Pues se puede desactivar. Solo tendríamos que irnos de nuevo a la interfaz de Gmail, vamos a ir a los ajustes y dentro de los ajustes, fijaros que nos podemos encontrar esto de funciones inteligentes. Aquí las tendríamos que desactivar y desactivaríamos no solamente las funciones inteligentes de Gmail, sino de todo el Google Workspace, lo que sería toda esta parte de integrar el Google Meets, todo lo que sería el Drive, todo lo que sería Google Fotos, cualquier cosa que tenga interacción entre las diferentes aplicaciones de Google, pues digamos que las desactivarías. Oye, puede que te interese, yo te comparto los trucos para lo que yo lo utilizo, cosas que las veo muy prácticas y muy útiles del día a día, y sobre todo que si lo quieres activar, ahí está la opción y que es libre, que cada uno haga lo que quiera. Para reactivarlo solo tendríamos que volver a darle, así que tampoco nos va a costar mucho. Así que por mi parte no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, si es así, el like para el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y aquí le puedes dar a suscribirte para vernos en muchos más vídeos. Ojalá que sea así, que nos veamos en el próximo. Hasta luego.